Congresista Vieira tiene la interrupción. El COEN sí tenía la información, se había alertado en el 2014. Lo que pasa es que por un tema privado, para hacerle negocios obviamente a empresarios que nada tenía que ver con el Estado, cambió la información, hizo creer que ya no existía, ya el fenómeno del niño se había acabado. Por eso se desvían los 3.000 millones. Entonces, por eso digo que hay que hallar a los responsables de esas instituciones que asuman su responsabilidad administrativa, civiles y penales, porque si no, esto no hubiera sucedido. En el 97-98 el desastre fue el más grande de nuestra historia, del fenómeno del niño. No pasó nada por un tema de prevención. Gracias. Congresista Ceballos. Bueno, estábamos hablando de que no hay prevención. Y ciertamente el Perú, este es un país, si bien maravilloso, heterogéneo, diverso. Piura, pues, diferente a Tumbes y diferente a La Libertad. Y Arequipa es diferente a Puno y a Moquegua. Tenemos grandes diferencias. No podemos entender y tratar de tener esa mirada más amplia de nuestro territorio, pero si no hay ordenamiento territorial, si no estamos pensando, no nos conviene económicamente tener un ordenamiento territorial. Ustedes fíjense, hemos estado ante una catástrofe enorme y el sur del Perú, con menos lluvia que el norte, resulta que tiene la misma cantidad de muertos. Arequipa tiene la misma cantidad de muertos. Treinta segundos para terminar. La bancada, presidenta. Resulta que Arequipa tiene la misma cantidad de muertos que Piura. ¿Por qué? Porque los ecosistemas del sur son más frágiles. Tampoco no se entiende ello. Y que requieren una serie de procesos para lograr mejorarse. Hablamos de las heladas, permanentemente ocurren eso, los friajes, permanentemente ocurren ello. Vemos cómo aquí en Lima, en Arequipa y en otras ciudades se construyen con la vista y paciencia de los gobernadores, de los ministros, se construyen en los cerros, cuando podemos ocupar las pampas de una forma ordenada, y no lo estamos haciendo. Problemas muy serios de planificación y de retraso. Finalmente, para terminar, presidenta, hay dos cuestiones que son fundamentales, y ojalá que me escuchen los ministros. A tiempo de su bancada, por favor. 2 minutos. Estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés. Planificamos al revés, gestionamos al revés. Porque lo primero que hacemos es tratar de ver dónde ponemos la inversión, como ahora. O cuando viene un inversionista nos dice qué tenemos que hacer. Cuando lo que deberíamos hacer es pensar primero cuál es nuestra necesidad. Y luego de conocer nuestra necesidad en función del conocimiento de nuestros territorios, de sus climas, de su gente, allí buscar las inversiones. Estamos haciendo todo al revés. Por eso les dije inicialmente que tenemos un viejo Estado que no está cambiando. Un viejo Estado que ojalá alguien se anime a transformarlo. Tenemos un viejo Estado, ya lo dijo Basadre, un Estado ineficiente y una enorme brecha social que tenemos que resolver. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Hernando Ceballos, de Frente Amplio, por 5 minutos. Gracias, presidente. Para saludar al señor ministro que nos acompaña acá. Yo creo, después de haberlo escuchado al ministro Villanueva, que hay un tema de no solo de percepción, sino además de una lectura clara de qué nos están diciendo las cifras. Y lo cierto, y acá quisiera en todo caso después si llega a intervenir el ministro que pudiera aclararnos, es que tenemos un retraso clamoroso en la reconstrucción, ¿no? Y esto lo señala, tenemos algunas obras de rehabilitación, pero en lo que tiene que ver con una solución integral al tema de las inundaciones, pues no tenemos prácticamente nada, pero además tenemos un nivel de incoherencias que se reflejan en hechos concretos. En el mes de febrero se anunció 7.000 millones para este año de reconstrucción, en el mes de mayo se anunciaron 4.000 millones, ahora tenemos 2.300, de los cuales solo tenemos un porcentaje de ejecución del 20%, o sea, no vamos a llegar. Y incluso en lo que tiene que ver con transferencias hay una incongruencia de 93 millones entre lo que señala la Autoridad para la Reconstrucción, el señor Quispe, y el ministro.
¿no? Se anuncian que iban a haber 30.000 módulos y estamos en los 6.000. El señor Quispe señaló en el mes de enero que los términos de referencia para iniciar el expediente técnico estaban ya resueltos y que se iniciaba, y resulta que estamos en nada y estamos en el mes de septiembre. Entonces acá hay un tema de falta de coherencia y falta de claridad en reconocer en qué punto de la reconstrucción realmente estamos, ¿no? Y entonces sí aparece una reflexión de si el marco de la reconstrucción nos ha permitido llegar a este punto de pasar 1 año y medio y estar en nada, o si realmente aquí hay responsabilidades solo del Poder Ejecutivo. Y lo cierto, señora Presidenta, es que no es solo responsabilidad del Ejecutivo, pues hay una gran responsabilidad en este Congreso. ¿Por qué? De este Congreso, incluso de la propia Comisión de Seguimiento de la Reconstrucción. ¿Por qué? Porque el marco de la Ley de Reconstrucción con Cambios ha permitido esto. ¿Y por qué? Porque es una ley centralista, pues. Porque es una ley que le entrega al Ejecutivo todas las decisiones y no permite que las regiones puedan participar en el proceso de la reconstrucción, ¿no? Y entonces, acá no se ha consultado jamás a los colegios profesionales, a las universidades, o si se los ha consultado, ha sido una conversación aislada, pero no se ha considerado a estos representantes que conocen además la problemática regional como interlocutores permanentes que nos puedan ayudar a mejorar los criterios técnicos en este tema de la reconstrucción. El otro tema es el tema de la priorización. En realidad la reconstrucción, y yo creo que lo tenemos que ver con un espíritu autocrítico realmente, es una suma de obras y trabajos, no es un plan. ¿O hay un plan que defina cuáles son las prioridades en la reconstrucción? No ha sido así, pues. Y digo que lo tenemos que ver con un espíritu autocrítico, porque no venimos acá, pues vamos a chancar al Ejecutivo, sino vamos a reflexionar en qué nos equivocamos, porque para nosotros sigue siendo un tema pendiente el que la reconstrucción sea una realidad. Y entonces decimos que los alcaldes han venido a hacer cola reiteradas veces, y entonces el que tocó la puerta más fuerte, o fue con el congresista más influyente, logró que su obra se introdujera. No, pero no es parte de una planificación y de una priorización. Por eso es que aparecen algunos proyectos que antes no estaban en la reconstrucción, que son importantes y que necesitamos concretarlos, pero que no son parte de la reconstrucción con un criterio de priorización por encima, por ejemplo, de los hospitales, o determinar el propio proceso de rehabilitación, que aún lo tenemos inconcluso, con miles de personas viviendo en condiciones precarias o sin agua o sin servicios básicos. Y entonces aparecen proyectos como la costanera, como el tema de los reservorios, que tienen que resolverse. Entonces acá hay un tema de efectivamente tener un plan para la reconstrucción, y un plan que incluya dos aspectos. Lo que tiene que ver con lo que realmente es reconstrucción, o nos va a permitir mejorar nuestra capacidad operativa en caso de un desastre igual, y esto tiene que ver con los temas de salud, por ejemplo, con los sistemas de agua y desagüe en lugares claves, y lo otro que tiene que ver con el plan integral que necesitamos y que estamos en nada todavía. ¿Y qué quiere decir el plan integral? Quiere decir que tenemos que avanzar en tomar medidas de fondo, tratar el río, tratar los drenajes pluviales, tratar las cuencas ciegas, y después de 1 año y medio, ¿tenemos expediente técnico de esto? No tenemos, pues, no tenemos expediente técnico, ¿no? Vamos a llamar a licitación en 30 días, nos dicen ahora, lo mismo nos dijeron en enero. Un minuto adicional. Gracias, presidente. Entonces, de lo que se trata es de pensar cómo rediseñamos este marco de la reconstrucción. Es verdad que se ha avanzado en mejorar los procesos operativos para que no se traben, ¿no? Pero esto no alcanza. Tenemos una reconstrucción que no arranca, ¿no? Y no arranca porque no tenemos un norte, porque no hay una consulta a las regiones, y entonces sí aparecen, además de la no participación y la falta de priorización en las obras, el tema de la reconstrucción. Tenemos 496 observaciones en la reconstrucción, ¿no? Pero resulta que no se ha contemplado que en la reconstrucción, por ejemplo, la Contraloría tenga un carácter vinculante, o que el órgano de contrataciones del Estado evite que empresas
que están en procesos de denuncias porque han delinquido en los mismos procesos de prevención del fenómeno del niño, sigan contratando con el Estado. Y entonces, ¿cuál fue la principal empresa que trabajó en la descolmatación? La empresa Viviana, que para concluir. Sí, que estaba con denuncias, pero que sin embargo la ley le sigue permitiendo trabajar. Entonces aquí yo creo además que lo puede hacer el ministro, se necesita repensar la necesidad de un diseño distinto de la reconstrucción, mucho más participativo. Necesitamos efectivamente crear un organismo regional en la reconstrucción porque tenemos una gerencia que no resuelve, necesitamos una Contraloría que actúe de otra manera, fortalecer la participación social a través de las veedurías ciudadanas, necesitamos darle un rol mucho más activo al seguimiento de los expedientes técnicos y además que la Contraloría no solo tenga una acción concurrente sino una acción previa, entre otras medidas, señora Presidenta. Yo quiero por último decir que he presentado un proyecto a este Congreso, pero se ve que no es prioritario, ¿no? Desde hace 8 meses, entonces lo prioritario, como decía el jefe de la CONFIEP, es que la Contraloría no actúe porque eso asusta las inversiones. Y entonces, si con esa lógica, por eso tenemos la reconstrucción, entre comillas, que tenemos ahora. Gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene el uso de la palabra la congresista Gloria Montenegro, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, por 4 minutos. Gracias, presidenta. Un saludo cordial al premier César Villanueva, a su equipo que lo acompaña. Yo quisiera que encontremos responsabilidad, no solamente en el Poder Ejecutivo, también la tenemos nosotras y también lo tienen los gobiernos locales y regionales. Y voy a sustentar esto que acabo de decir. Cuando hablamos de los principios de la gestión de riesgo de desastres, hablamos de la protección a las personas como fin supremo. Y vemos planes de obras, físicas todas, de viviendas, de carreteras, de puentes, que no tienen como orden y principio fundamental las familias, la cantidad de personas que están detrás de estas obras físicas. Se debe mantener un sistema de alerta temprana y una capacidad de respuesta permanente, pero sin embargo, esta capacidad de respuesta permanente no solamente debe ser actuar en el momento de la tragedia, sino que en todo momento las brigadas comunitarias tienen que estar capacitándose, tienen que ser implementadas, porque es el primer paso, la primera capacidad de respuesta desde la población. Es vital y entender, comprender que esta responsabilidad del Ejecutivo, que no se ha tocado, tiene que atenderla. Y acá viene un problema central. Cuando hablamos de estimación del riesgo, de prevención del riesgo y de reducción del riesgo, nos referimos al CENEPRED. Y cuando hablamos de la preparación, la respuesta y la rehabilitación, del INDECI. 2 cabezas, hay veces 3, en pleno fenómeno del niño, 4 con el COER y el COEN. Eso tenemos que reestructurarlo en un sistema unificado de gestión de riesgo del desastre. Primer tema y responsabilidad de todos, porque hay proyectos del Congreso sobre estos temas que no han sido priorizados. Segundo punto, no está bien que digamos no hay nada, no han hecho nada. He estado desde la época de Pablo de la Flor y ahora con Edgar Quispe supervisando los expedientes técnicos y las priorizaciones que desde mi región llegaban. Y hemos encontrado 4 problemas principales. El primero, un sobredimensionamiento de las obras. Muchos expedientes técnicos que son presentados superan 3 o 4 veces el costo real de las obras. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Segundo punto, hay muchas obras presentadas a la reconstrucción con cambio, pero que no están en las zonas afectadas por el fenómeno del niño. Por lo tanto, esas obras pueden ser presentadas a cada ministerio o al gobierno regional que le corresponde, pero no aumentar el trabajo donde no compete hacerlo. Otro tema que me parece fundamental son expedientes de carreteras, de caminos, de fuentes, que son considerados como si todo lo hubiese barrido el fenómeno del niño. Pero de 100 kilómetros fueron afectados 5 kilómetros y eso es lo que hay que considerar y no el 100% de la obra, porque sería
humanamente imposible y presupuestalmente imposible atender todo eso. Otro problema crucial es que el sistema de Invierte Perú, y que pido al Ejecutivo revisar Invierte Perú, porque está peor que el otro, lamentablemente no nos permite justamente entrar al foco de la afectación, sino que quiere la integralidad de la obra y luego para que nos digan que no hay presupuesto. Entonces, en ese contexto es fundamental el trabajo del Ejecutivo, gobiernos locales, gobiernos regionales y algo que no puede faltar, Contraloría. La Contraloría, con su trabajo recurrente durante la obra, desde el expediente técnico, quién lo hace, cómo se relaciona, quién... Tiempo adicional para concluir. Bien, ¿quién va a fiscalizar la obra? ¿Cómo se ganan estas licitaciones? Y fundamentalmente, al cierre de la obra, ¿dónde está la carta fianza? Que si es que está mal la obra, la podemos auditar. Otro tema que me parece crucial y fundamental, sí, efectivamente, en la región La Libertad es fundamental considerar, no en este momento, sino como una obra central de prevención de riesgo, el tema de la erosión costera que afecta a las playas, no solamente de Huanchaco, Víctor Larco, sino todo el sistema de playas de la región, y que es fundamental porque en el momento del fenómeno del Niño, si bien no es considerada como obra turística o como un trabajo directamente con la población, afecta el sistema. Y en eso está relacionado también con la quebrada de San Ildefonso, quebrada de León, quebrada San Carlos, Las Cabras, y algo que no ha sido considerado, señor ministro, y es la quebrada de Cupisnique, que afectó a la ciudad de San Pedro y a toda esa zona. Ampliación para concluir. Muchas gracias. Solo para concluir, tengo la relación de todos los centros educativos afectados en la región, lo voy a entregar directamente, pero es fundamental entender que en la zona de Virú, de Chao, de Gran Chimú, de Ascopio, Tusco y Pacasmayo, donde han llegado los módulos y no han sido instalados y están amontonados, tiene que haber una supervisión para que eso se instale, o si no, abrir los proyectos que van a ser definitivos para la construcción de estas instituciones educativas. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores ministros. Gracias, congresista Montenegro. Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Quesquén por la célula parlamentaria aprista por 7 minutos. Gracias, presidente. Gracias a usted y saludo al primer ministro y a los ministros del directorio de la Autoridad de Reconstrucción. Presidente, el aforismo bíblico dice, por sus obras los conoceréis. El primer ministro el día de hoy ha venido y nos ha mostrado cifras que no son compatibles con la realidad. Y pueden ser buenos deseos, pero este Parlamento ha cumplido con la parte que le corresponde para enfrentar un problema tan difícil como es los efectos de un fenómeno como el del Niño, para el cual debimos estar mejor preparados, inclusive con capacidades humanas. Recién ahora se ha comenzado a entender que hay que descentralizar la entrega de recursos para poder utilizar las pocas y escasas capacidades humanas que tenemos en las regiones y en los gobiernos locales. Y quiero decir, presidenta, que al 2021, con la meta de ejecución que se ha propuesto el gobierno, dejar resuelto o parte de resuelto el tema de la reconstrucción va a ser imposible. Las propias cifras que ha mostrado hoy día el primer ministro no calzan con lo que se dice. Y lamentablemente, y lo hago como una crítica, o mejor dicho, una autocrítica, porque también el Parlamento tiene su cuota de responsabilidad, porque en todo lo que ha sido entregar al Poder Ejecutivo 2 normas importantes para poner en marcha una reconstrucción que sea no solamente predecible en el tiempo, sino que permita que en el futuro estos eventos
que son recurrentes en la zona norte del país no puedan reflejar los estragos que hoy día nosotros vemos. Y lo digo, Presidenta, que a finales ya del 2018 el tema de las soluciones integrales no está definido. Si ustedes ven las cifras que nos alcanzan, por ejemplo, en el caso de Lambayeque es clamoroso. No hay, por ejemplo, ninguna información referida a la rehabilitación de las postas médicas y de los hospitales importantes que tiene Lambayeque y que fueron usados en la circunstancia del fenómeno del Niño, fueron utilizados, cuyos recursos fueron, su ejecución fue adelantada por la propia emergencia, pero que nunca se le devolvieron los recursos. Y quiero llamar aquí la atención, por ejemplo, de una obra emblemática, señora Presidenta. La carretera Lambayeque-Olmos de la Panamericana tiene 18 meses y no hay ninguna posibilidad de solución. Aquí en el informe que nos están alcanzando nos dice que van a iniciar los estudios para una eventual rehabilitación de esa carretera que es muy importante para Lambayeque. En cuanto a las obras sustantivas, fíjese usted, a Lambayeque en estos 2 años se le ha entregado casi 60 millones de soles. 125 millones, casi el 25% ha sido para descolmatar ríos, o sea, para limpieza de ríos. Ese es el expediente fácil que usan los gobiernos, especialmente sectores como el de agricultura, para tratar de ocultar la incapacidad de proponer soluciones integrales a los problemas que genera el fenómeno del Niño. Desde el año pasado venimos hablando, por ejemplo, sobre la represa La Calzada, sobre represar los cauces del río La Leche, que es el que más daño genera en el departamento de Lambayeque. Recién ahora se dice que se van a iniciar los estudios para hacer este tipo de represamiento, pero ya se han gastado 119 millones de soles en limpiar el río Olmos, Motú, Pezaña, La Leche y el Chancay. Inclusive en limpieza de ríos, todavía la limpieza del río Olmos todavía está con una observación de la Contraloría porque no se justifican 500.000 soles. El PCI ha demostrado ser la institución más incompetente y cuestionada que hay en el norte del país con relación a su intervención, señora Presidenta. Esa institución debería ser reabsorbida por el ministro de Agricultura. Nosotros vemos que la autoridad de reconstrucción, tanto en Lima como en Lambayeque, hacen el máximo de los esfuerzos. Pero vean ustedes la información que se nos da con relación al tema de los cauces de los drenes. ¿Cuántas discusiones se ha hecho en la Comisión de Seguimiento y Reconstrucción del Congreso con relación a las soluciones integrales que se tienen que dar a los problemas del fenómeno del Niño? Y solamente son buenas reflexiones, buenas intenciones, pero no hay la intención de solucionar los problemas estructurales que ha generado el fenómeno del Niño. Lambayeque, ¿qué necesita? El drenaje fluvial. Vean ustedes el informe, recién se va a tomar la decisión de hacer los estudios para el drenaje fluvial de Lambayeque. Eso no se va a entregar en el 2021. Es materialmente imposible. La obra de represamiento de La Calzada, ya hay estudios hechos, se ha reestudiado el tema de La Calzada. Este Congreso hace 9 años declaró de necesidad pública hacer esta obra, que es la que genera mayor estragos cuando pasan este tipo de fenómenos en Lambayeque. No, se han gastado entre el año pasado y ahora 119 millones de soles en limpiar ríos. Y en el PCI se ha hecho trabajar ingenieros y no se les paga, y las obras están mal hechas porque la mayoría de esas obras de limpieza de ríos están siendo cuestionadas por la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que se ve en Lambayeque? Algunas viviendas definitivas, pero como testimonio a la incompetencia de la intervención en la reconstrucción, ahí están todas esas viviendas de cartón que se compraron. Todas esas viviendas de cartón que se compraron y que gracias a la decisión política del ministro Bru de ese entonces, no ha venido el día de hoy, no creo que lo hayan suspendido, se fue al camino de las
de las viviendas definitivas. Pero la propia meta que nos dice el cuadro, de las 15.900 viviendas que se van a hacer al 2021, no se va a llegar, si recién van haciendo 2.500. El presupuesto que se ha ejecutado en la reconstrucción en términos generales. Para concluir, minuto adicional. 4.600 millones de soles. Los más de 21.000 millones que se han proyectado, al ritmo que vamos, no se van a poder ejecutar. Y yo lo que creo, Presidenta, que hay desorden. ¿Cuántas veces hemos querido tener en la Comisión de Seguimiento de la Reconstrucción, donde nuestra Presidenta, con una voluntad propositiva de ayudar a buscar de qué manera ajustamos la legislación, el marco normativo, el marco del control, para que la intervención sea más efectiva, porque todos queremos que haya reconstrucción. Si usted va a Lambayeque, parece que estuviéramos en la etapa de la rehabilitación. Se muestran fotos que se han parchado algunas calles, pero no a esas alturas, ya a finales del 2018, no hay ninguna decisión política para hacer una obra de solución integral en Lambayeque. Ni la Panamericana Norte, ni la represa La Calzada, ni el drenaje pluvial de Lambayeque. Y repito, Presidenta, en el centro de Chiclayo todavía hay postas médicas que están en carpas. Pacora, que ha sido el distrito más afectado. 30 segundos para concluir. No está incluido en el plan de reconstrucción de vivienda definitiva. Yo le pido al ministro de Vivienda que tome cartas en el asunto, porque Pacora viene casi 9 meses, el alcalde solitariamente tocando la puerta de la autoridad de reconstrucción para que hagan una verificación de este catastro de daños y se pueda demostrar que ha sido uno de los distritos más afectados. Por lo demás, Presidenta, estas reflexiones que he hecho, más que como crítica, creo que lo que falta es sincerar, si hay un catastro de daños que se ha hecho, sincerar. Para concluir. Y lo que podemos hacer, ojalá que los ministros ahora que van a actuar activistamente recolectando firmas para el referéndum, ojalá que se fueran a Lambayeque para que puedan ver cómo está la ciudad. Al único que vemos es al ministro de Vivienda, al único que vemos es a la Autoridad Nacional de la Reconstrucción y a la Autoridad Local de la Reconstrucción. Para los demás ministros no existe Lambayeque. Para el propio presidente de la República, cuando quieren hablar de la reconstrucción se van a Piura o a Tumbes, pero Lambayeque no existe en el plan de la reconstrucción. Yo llamo la atención de eso porque Lambayeque es una de las regiones que más contribuye al erario nacional y yo creo que merece una atención, especialmente en estas obras sustanciales que son muy importantes para evitar que en el futuro se puedan seguir generando estos daños perniciosos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Tiene el uso de la palabra la congresista Lisbeth Robles por 3 minutos del grupo de los no agrupados. Muy buenas tardes, señora presidenta, colegas, señor premier, ministros. A través de la presidencia quiero comunicar al presidente del Consejo de Ministros sobre la problemática que en sí existe en mi región, lo que es Lima Provincias, que aún todavía no siguen siendo atendidas. He presentado documentos en el mes de enero de este año, el último documento, y no tengo respuestas. De reconstrucción de cambios, todavía no contesta. ¿Hasta cuándo voy a seguir esperando? Dentro de ellos he solicitado justamente las relaciones de obras que va a realizar. No tengo respuestas, pero sin embargo aquí me causa una gran extrañeza. En la provincia de Cañete, por ejemplo, estaba en algún momento considerado 2 obras. Uno de ellos la reconstrucción del puente peatonal de Catapaya en el distrito de Lunahuaná. El otro es el puente de San Lucas del distrito de Coaillo, que es la provincia de Cañete, y además que este puente es tan importante porque no solamente abarcaría la zona norte, sino también la zona noroeste de la provincia de Yauyos. O sea, son 2 grandes provincias y sin embargo lo han sacado. Yo quiero preguntar el por qué. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la provincia de Huarochirí?
que ha sido una zona totalmente afectada, como es la reconstrucción del Puente Verde en la jurisdicción del anexo de Huinco, que une el distrito de Santa Eulalia con la localidad de San Pedro de Casta, la cual en algún comienzo hubieron ministros que fueron, vieron y ahí quedaron, y hasta el día de hoy nada de nada. Muros de contención en el Puente Palomar, que está sobre el río Santa Eulalia, en el kilómetro 38 de la carretera central, en el mismo Santa Eulalia, donde que hemos visto que se ha llevado hasta grifos en ese momento, casas, y no hay nada de nada.